Dios nos da. Y bueno, estando acá en México, yo sé que han pasado de todas. Conozco algunas de sus historias, unas chistosas, Sí. otras tristes. Pero ¿qué onda? Llegas a México con 3 hijos y ¿qué es lo que te topas? 2014, retomando lo que te comenté cuando vinimos como turistas. Ajá. Obviamente, una cosa es cuando eres turista Claro. y otra cosa eres cuando ya eres migrante. Ajá. Llegamos como turistas, nada, y llegamos prácticamente así, pasarela. Bailando. Sí, porque no tienes incluso, teníamos un ahorro nosotros allá en moneda, en dólares, y llegamos acá y claro, los precios, como que no tenemos la identidad porque no ganamos en la moneda, y está ese cambio económico que te saca de onda, te saca de tu identidad inmediata. Y disfrutamos ese tiempo, fue un tiempo de deleite, de un ahorro, de esfuerzo que habíamos tenido. Mi esposa y yo decidimos venir acá justamente para que los niños pasaran un tiempo distinto, conocer la nación, que ya era un valor agregado. ¿Y vinieron a Monterrey? Sí, a Monterrey. Súper. Llegamos acá a Monterrey y también para comprarles los juguetes acá porque allá era, Carísimo. oye, súper carísimo. Total que llegamos acá y nos vinimos. En Venezuela el clima, o sea, si estás en una región, ya ese clima es continuo. Puede variar de seco a lluvioso. Bienvenido a Monterrey, ¿verdad? Y nos sorprendió. También hay sitios muy fríos, Mérida, de las partes de Venezuela hermosa, está el Pico Bolívar, es el punto más alto de Venezuela, pero también tenemos la región del Zulia, Maracaibo, muy caliente, zona petrolera, está el lago, pero ya tú sabes que si vas a uno de esos, ya todo. El clima está igual. El clima está igual. No, aquí nos dijeron, vénganse con abrigos. Para nosotros el abrigo es esto. Ay, va. Allá, una playera, una franela, le decimos nosotros. Una playera, un suéter, una manga larga. Este 2014 es un frío tremendo. Total que conocimos a algunas personas, Alex, y nos dijeron, no, pero ¿por qué no se proyectan a venirse para acá? Mira, hay muchas posibilidades aquí. El que quiere trabajar, trabaja. Y sí es cierto. Pero las condiciones para el mexicano son una Y para el extranjero son otra. Claro. Claro, nosotros, la intención de la gente siempre ha sido buena. Mira, México ha sido una bendición para nosotros. La hospitalidad del mexicano, el vínculo familiar, esa receptividad. Siempre nos dicen, en todos lugares hay gente buena y mala, y es cierto. Pero yo digo que la gracia de Dios, y lo que hablábamos anteriormente, que Él endereza tus pasos y Él corrige tus veredas, en todo momento nos ha hecho coincidir con mucha gente de bien. Estamos muy agradecidos con México. Llegamos acá en ese tiempo y nos dicen, vengan y establezcanse acá. Claro, en alguna ignorancia del proceso, cómo es el proceso de estatus migratorio, cómo son los pasos para tú estar legal. Y nos fuimos así con la espinita ya, y comenzamos a hablar mi esposo y yo en Venezuela, poner algunas cosas al día con mi mamá, que estaba en una situación de salud en ese tiempo, hablando con mis hermanos también para ver cómo se iban a delegar responsabilidades que a lo mejor yo asumía por ser hermano mayor y ya ellos tenían que tomar el rol, porque ya en la situación del país nos puso a poner en una balanza en mi familia directa, que son los niños que en este caso son más dependientes, y mi contexto familiar normal con el que crecí. Pero acá en el resto del contexto familiar hay independencia, porque ya ellos pueden valerse por sí mismos. Pero mis hijos no. No, claro. Y claro, yo se lo expongo a mi mamá y a mis hermanos, a mi papá. Y sí nos apoyaron. Obviamente, cuando nos dicen, vénganse para acá, ellos están pensando que es un panorama más fácil. Hablamos por teléfono, me dicen que sí, es una persona nada más, no hablo de muchas personas, una familia que conocimos acá, y a través de esa familia conocimos a otras personas, y dicen, pero tú eres profesor, puedes trabajar, qué sé yo, en alguna universidad o en una secundaria. Pero cuando llego acá, Pues sí. hermano, o sea, no era imposible, pero, Sí, complicado. pero es un proceso, solo Dios es tu respaldo. Cuando tú llegas a un país, ¿quién da fe de tu trabajo, de tu desempeño laboral, de la veracidad de tu formación? Todos tus contactos están en... Sí, mis contactos estaban en Venezuela, la gente que podía dar buena referencia. Te conoce, ¿no? Exacto, estaban en Venezuela. Bueno, llegamos acá, hermano, con un colchón económico que fue mermando ya a los 3 meses. Los esponjoso, ¿no? Terminaste el Yo decía, no, ya a los 2 meses, 3 meses, a lo mejor ya lo que surja, cualquier trabajo es de honra. Y comienzo a meter currículos en
en universidades, en tecnológicos, y sí me llamaban, pero cuando notaban quizás el acento, no había prejuicio ni xenofobia, pero sí te preguntaban cómo está tu estatus legal, y mi estatus legal en ese momento estaba en proceso, apenas estaba tramitando la residencia. Pero para yo tener la residencia tenía que salir del país. Eso no lo tenía contemplado y económicamente representa un costo tremendo. Bueno, mi nivel de exigencia fue bajando un poco. Vamos a optar por alguna red de supermercados, algo. Cualquier trabajo honra, sigo diciendo. Igual surgieron oportunidades, pero no tengo el estatus migratorio todavía consolidado. Estoy legal, sí estoy legal. Nunca he estado ilegal en México, gracias a Dios. Pero nunca de la manera para poder trabajar. Pero en ese tiempo no tenía permiso laboral. Cuando llegamos acá, tenemos un permiso de 180 días como turistas. Durante esos 180 días yo comienzo a gestionar. Bajamos un poco más las posibilidades, vamos en una estación de servicio. Cualquier trabajo es honra, sigo diciendo yo. Claro. O sea, la importancia en este momento es comenzar de cero. Porque antes de tomar la decisión fue un tiempo de oración muy arduo que decidí, yo le digo a mi esposa, si nos vamos es para establecernos allá y no volvemos. Claro. Porque no podemos andar de nómadas. Sí. No. Y tomamos la decisión, vendimos todo, Alex. Wow. Algunas cosas las sembramos hermanos. Yo tenía algunos instrumentos musicales, unos que se sembraron, otros que los vendí, muebles, detalles, pero, o sea, volver atrás no era una opción. Ni lo es en el Evangelio, ni era en ese momento, ¿no? Y fíjate, no conseguía cómo trabajar acá. Cualquier trabajo es honra, sigo diciendo. Sí. Yo llegó un hombre a la casa, un hombre que trabajaba en un cementerio. Y me dice, fíjate que estamos buscando personas que limpien las lápidas. Y que acomoden las flores. Hay gente que le gusta tener ese espacio limpio. Y yo, santo Dios, bueno, padre, estoy contigo. Wow. Me pongo de acuerdo con él. Total que ese mismo día... Y ya decías ahí limpiando la ya yo me veía ahí. Ahí cualquier trabajo. Sí. Pero en ese mismo día surgen ideas. Mi esposa cocina muy bien. Sí, en los primeros días... Lo dudo. Los primeros días batallé el cereal. Pero hoy cocina muy bien ella. Y emprendimos un negocio de empanadas y arepas. Wow. Que fue un boom porque nos colocamos al lado de un Oxxo. La gente del Oxxo, o sea, hay mucha gente nos dice, la gente del Oxxo. Sí, la gente del Oxxo nos daba el hielo para que surtiéramos nuestros ingredientes, nos permitía acceso a áreas de limpieza para poder asear los instrumentos. O sea, la gracia, las cosas que a lo mejor no era común para algunas personas, Dios nos había investido de una gracia y de un favor tremendo. O sea, en el Oxxo todavía de cuenta que casi te pones adentro a comer, ¿no? Comíamos adentro. ¿De verdad? Comíamos adentro con la gente del Oxxo. Wow. Con la gente del Oxxo. Y todavía pasamos por ahí porque en estos días andaba con mi esposa y decíamos que bueno, pasar por los lugares en los cuales nos ha permitido Dios movilizarnos. Porque aquí estuvimos con el kiosquito de empanadas. Después Dios nos catapultó a un negocio, pero todo y ahora tenemos Doña Tota. Pero fue la vía, porque Castillo del Rey, o sea, la iglesia, Dios envió a unos siervos de Castillo del Rey, porque nosotros estábamos totalmente perdidos en relación a congregaciones acá. Habíamos visitado una que otra, pero con el tema de que tenemos que generar ingresos para sustentar a nuestra familia porque estamos solos, sin nadie. Es una sensación tremenda cuando horrible, ¿eh? Yo recuerdo, con lo que traíamos nos compramos un carrito, un neón. Tú sí. Debes recordar. Y yo recuerdo que estaba en Adolfo Balbuena, ya me sé algunas calles, estaba en Adolfo Balbuena en el semáforo y yo decía, Señor, ¿será que la decisión que tomamos no fue la más sabia? Pero también venía a mi mente, pero oramos y lo pusimos todo en tus manos. Claro. Sí, encomienda al Señor, o sea, tus pensamientos, y Él va a confirmar todo, Él va a respaldar y Él va a enderezar los caminos, pero era parte del proceso. En ese negocio que logramos emprender, llegó Pedrito Pérez, sí. Anthony, sí, los Montoya, los hermanos Montoya, Anthony Montoya y colombianos. Colombianos, obviamente. Colombia y Venezuela tienen
tienen un Que ahora están en vínculo histórico. España, ¿verdad? Y el otro está en Laredo. Saludos. ¿verdad? Anthony, ¿sabes? Tienen un vínculo histórico tremendo y obviamente lo culinario, lo gastronómico, la arepa, la empanada, llegaron allá obviamente Comieron. para comer, pero Dios permitió, como conversábamos, se dieron cuenta que éramos cristianos y nos invitaron. Nos Wow. invitaron a Castillo del Rey, eso fue, nosotros estamos en Castillo del Rey, llegamos a agosto de 2015. En enero de 2016, nosotros llegamos a Castillo del Rey. Llegamos y desde ese día que llegamos, no hemos faltado, ya comenzó a ser nuestra familia acá en México. Wow. Obviamente teníamos una cobertura pastoral desde Venezuela y en obediencia hablamos con nuestros pastores que encontramos una congregación acá donde servir, donde formarnos. Vengo de una iglesia que se llama Fraternidad Cristiana Monte de Sion en Venezuela y ellos nos dijeron, claro que sí, hijos, fórmense, reciban, sirvan y que Dios los ubique Claro. donde Él quiera. Y desde entonces, de verdad que los pensamientos que teníamos nosotros estaban por debajo de lo que Dios ha hecho y que sabemos que seguimos con Él y sigue Él haciendo. Pero la vieron dura, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, yo los conocí en el mercado. Sí, en el mercado. Trabajando en el mercado. En el mercado. Y pues, ¿qué no has hecho en México, no? Sí. Pero bueno, Ezequiel, pasa el tiempo, pasan las cosas. Recuerdo que cambian de casa. Dios les abre la oportunidad en la casa que están ahora. Sí. Y de repente llega el trabajo, ¿no? Sí. O sea, es impresionante todo lo que pasa. No, o sea, los escalones en que Dios te va llevando, ese salto que tú dices, vamos del kiosco, de empanadas, saltamos al negocio, pero ya el negocio no nos daba paz. No nos daba paz porque el negocio de comida, porque nuestra decisión, una de las decisiones, o algo que nos motivó a tomar la decisión fueron nuestros hijos. Y el emprender un negocio de esa envergadura nos estaba dejando a un lado la posibilidad de compartir con ellos, de verlos, porque los dejábamos dormiditos a las 6 de la mañana en un cuidado. Al mayor lo enviábamos con transporte escolar. El transporte al mayor lo llevaba donde estaban las guarderías de los pequeños y a veces eran las 10 de la noche cuando los pasábamos buscando. Y fue una etapa muy fuerte porque si para nosotros representa un cambio drástico, imagínate Para a los ellos niños, claro. que en su inocencia ven que es un entorno totalmente desconocido, hasta culturalmente, y suena tonto, hasta los alimentos. Sí, parece tonto para nosotros o simple, pero para ellos que estaban acostumbrados a su arepita o a que su mamá lo atendiera, que venga una persona extraña, con muy buenas intenciones y todo, pero son niños, no tienen la posibilidad De verlo. de la verlo manera que más ustedes lo allá. ven, claro. Entonces, gracias a Dios, llegamos a un acuerdo con una persona que nos asociamos y en buen plan decidimos desistir y que fuera una decisión en conjunto entre esas personas y nosotros, entre esas personas y nosotros. Y hoy seguimos siendo amigos y interactuamos y todo, pero Dios permitió que ese contacto con esta gente de Castillo del Rey me llevara a otra familia que ha sido de mucha bendición para mi esposo y para mí, que lo sigue siendo, que son los hermanos Nieto, Rodolfo Nieto y Mari Nieto, el hermano Fito. Han sido un instrumento de Dios porque comencé a trabajar en el mercadito con ellos. Sí, recuerdo. Ya trabajando en el mercadito con ellos, yo tuve que salir del país. Mi intención era volver a Venezuela, solo yo. Mi esposa iba a quedarse acá con los niños. Yo iba a volver a Venezuela porque comencé un proyecto discográfico con unas alabanzas que me entregó el Señor y ya estaba consolidándose eso ahí. Mi pensamiento es, qué padre, vuelvo a Venezuela, visito a mi mamá, visito a mis hermanos, grabo, hago el trámite, porque el trámite consiste en tener una oferta laboral en México, la llevas a un consulado mexicano fuera del país, no puede ser dentro del país. Genera la oferta, te la aceptan y entras ahora porque tienes una oferta y ya te estabilizas laboralmente. Pero eso no se dio nada más cuando cotizamos el pasaje a Venezuela, era exorbitante. Carísimo. Era exorbitante. Teníamos el contacto de una persona en Honduras, también hermano en Cristo. Yo no lo conocía.
pero se ofreció a hospedarme si yo iba para allá a presentar la posibilidad en el consulado mexicano. Cualquier consulado mexicano fuera de México. Y así me voy, oye, o sea, cosas que yo nunca pensé hacer en mi vida. Imagínate, yo así en el avión solo, llegando a un país totalmente desconocido. O sea, de película así salía un señor con mi nombre en el cartel y yo, ok. Me voy imagínate, o sea, sí, claro. O sea, es una situación incómoda, pero dentro de todo ese proceso, que a lo mejor mi expectativa era incomodidad, había una paz de Dios, había una paz de Dios tremenda. Llego a Honduras, duré una semana en el país, me gustó mucho porque hay algunas características del ecosistema, de los árboles, del clima, muy parecido a Venezuela. Claro. Pero las personas de verdad que fueron un instrumento de Dios, me guiaron, me llevaron a diversos sitios, me saqué mi permiso, llegué a México, ahora sí ya llegué con el permiso laboral en mano. Ahora esperar que Dios me coloque en un lugar. Fui a una entrevista, era una empresa que promovía la lectura y lectura comprensiva rápida, estaba por acá por Constitución. Ahí me entrevistaron y todas las condiciones se estaban dando y yo, gracias Señor, esas oraciones poderosas que, Señor, yo declaro que esto es mío en el nombre de Jesús, Señor. Ahora este es o sea, bien ungido. Y arrebato. Sí, bien ungido. Clavo. Tal cual. Bien ungido, llego a la entrevista y la señora, muy amable, la señora me dice, sí, déjame ahora revisar acá, me imagino con el jefe. Y se devuelve, pero en su semblante ya se veía algo distinto y me dice, ¿sabes qué? Esta empresa la tenemos en varios países y una de las características es que contratamos muchos extranjeros. Y yo, bueno, un factor positivo. Tenemos ecuatorianos, tenemos colombianos, porque es multicultural, porque tiene que ver también con la promoción de varios autores. O sea, todo su discurso ahí, excelente. Muy padre. Pero me dice, lamentablemente, ya la nómina, o sea, la posibilidad de contrataciones para el extranjero ya se limitó. Y como es una empresa que está en México, también tiene un compromiso de darle oportunidad de empleo al mexicano. Y yo, santo Dios, o sea, todo estaba dado. Lo que Dios me había permitido hacer en Venezuela se había convertido en una posibilidad para ingresar ahí. Lo que me había permitido hacer quizás en algunos sectores, en lo ambiental, pero también en la universidad, en la parte de literatura. O sea, todo se acoplaba al perfil profesional. Y salí bien así, como dicen ustedes, bien agüitado. En estos días le decía a otra familia que también ha sido de mucha bendición con nosotros. O sea, hemos tenido una cobertura de paternidad de los nietos y de los Almazán Flores. Okay. El hermano Abelardo Almazán, la hermana... Cuidado con ese hermano. La hermana Aurora. Y justamente venía hablando con ellos. ¿Saben qué? Por aquí anduve caminando yo, así recordando ya como los viejitos. Por aquí caminaba yo. Porque me vine caminando por toda Constitución diciendo, Señor, si ya estaba todo dado, ¿qué puede ser mejor que esto? Mira, podía trabajar de acá a acá, podía generar este ingreso y estabilizar la familia. Todo, sí, ¿no? Ya claro, y uno listo, ya habías visto el mapa, ¿no? No, ya yo aquí gestiono esto. Y llegar a la casa y decirle a mi esposa que cuando ya estaba bien animada, que no se dio. Que siempre no. Y ya así con el nudito aquí, bien llorón yo. Entonces... pasó un tiempo también de silencio y comencé a trabajar con el hermano Rodolfo hasta que surgió una oportunidad en el colegio Maranata La Fe. Ya nos congregábamos en Castillo del Rey y sabíamos que estaba un colegio ahí, pero en nuestra mente limitada decíamos, oye, mira, hay un colegio ahí, hay un colegio, nosotros somos maestros, pero nos decíamos a nosotros mismos, ¿tú te imaginas cuántas personas deben intentar ingresar a ese colegio? ¿Cuántos maestros pueden haber en la congregación? Cuando entras a Castillo, o sea, te impacta un poco el nivel de cómo Dios ha bendecido al ministerio y cómo va creciendo y más almas van llegando a Cristo a través de la palabra de nuestro pastor, o sea, la cobertura, todo, o sea, ves que es un número de personas representativo y nosotros, que a veces nos construimos barreras como seres humanos, nosotros mismos, decíamos, debe ser tan difícil entrar ahí. Nuestro pensamiento es más corto que el de él. Claro. Y la hermana Mari Nieto estaba revisando el Face, algo así, y dice, ay, mira, están solicitando maestros en Maranata, maestra de primaria.
obviamente ahí el perfil, mi esposa. Habla a ver si se puede entrevistar. Como que hablamos con Pedrito, hablamos con unos maestros ahí. Sí, claro, están en las entrevistas. Vamos. Realmente no había vacante para mí. Yo llego acompañando a mi esposa, que hay una anécdota ahí tremenda. Ella va a ser entrevistada, pero me dicen que también me van a entrevistar a mí. Porque alguien le había dicho que yo también era maestro y tenía un perfil. Wow. Bueno, ahí me entrevista Miss Erika, que es la encargada del colegio, entrevista a mi esposa y a mí me delega a Mr. Jorge, que es el director de secundaria. Y, o sea, todo fue fluyendo de una manera que nosotros estábamos ahí. Sí, o sea, en nuestra mente, lo que proyectábamos al entrevistador, sí, pero dentro yo, Señor, qué maravilla, Señor, este espacio. Señor, Wow. yo me quejaba por aquello que no obtuve y mira donde me está sembrando en un área donde no solo voy a poder ejercer lo que me has permitido estudiar, sino que va a ser para tu obra. En Venezuela habíamos dicho, qué bonito trabajarle al 100% al Señor. El sueño de todos, ¿no? El sueño de todos, pero no se puede porque yo trabajaba para el Estado, trabajé entre el gobierno, el municipio, y de ahí recuerdo que salíamos corriendo para la iglesia, pero acá Dios, mira, surgió necesidades posteriormente, mientras me inserto surge necesidad en español, y comienzo a dar clases de español y lectura, que es lo que Dios me permitió formarme. Te comenté lo de ecología, surgió una necesidad también en biología y ahora con talleres de ecología. Pero también tienen espacios de alabanza, de adoración. Estaba Gaby. O sea, el lugar era para ti. O sea, el lugar idóneo. No había una cosa que Dios no hubiese sembrado en mi corazón que no pudiera ver, que encontrara satisfacción en ese lugar. Claro. Y desde que estoy ahí, de verdad, le damos gracias a Dios todos los días por el equipo, porque todos los días recibimos bendición de los niños, de los maestros, de los papás. Es un proceso en que Dios te va formando y te va diciendo, entiende que estoy contigo. Sí, claro. O sea, más allá de la tribulación, más allá de lo que sucede, Es estoy normal. contigo. Todos nos desesperamos, ¿no? Siempre hay una desesperación en estos casos de que el silencio del Señor, pero después del silencio viene la voz. Así Pero a es. veces que está el silencio y tú estás hablando. Hay que dejar. El momento que tú ya hablaste, guarda silencio porque el Señor va a hablar. Así es. Wow, qué impresionante. Maestros de Maranata, Dios ha cambiado, pero ahora traes un nuevo proyecto musicalmente, Sí, ¿no? sí. ¿Qué onda? Platícame un poquito de eso. Bueno, precisamente lo que te comentaba, que es un sueño que Dios pone en tu corazón y que mi oración siempre es, Señor, que ese sueño realmente sea tu sueño. Claro. El pastor Francisco Garzas continuamente nos ha dicho que cuando algo viene de Dios, Él no solo nos va a dar la visión, sino nos va a dar la provisión también, va a poner lugares, estrategias, va a abrir puertas que para nosotros a lo mejor iban a ser difíciles de generar apertura por nuestra propia voluntad. Y así ha sido. El proyecto que quedó a un lado, porque obviamente tenía que salir por la familia, o sea, llego a un país donde primero tengo que estabilizarme en cuanto a un hogar, porque llegamos de cero, Alex. Sí, O sea, sí, ni un sí. sillón. Nuestros pastores en Venezuela nos decían, en fe, ustedes van a llegar y van a compartir la palabra en su casa. Wow. Así es ahora. Sí. Pero cuando llegamos nosotros pensábamos que era inmediato Ajá. y no se podía. ¿Cómo íbamos a ministrar en tanta necesidad? En relación a la música, también el pastor nos dice, ya se van a abrir puertas. Pero la guitarra se me parte en el vuelo. Y restauro una guitarra que había recuperado por ahí. Pero en todo ese proceso vemos que lo que había quedado debajo de la mesa, que fue el proyecto de alabanza y adoración, ahora lo estoy retomando. Ya hay una canción que Próximamente va a salir. se grabó, sí, próximamente va a salir, Dios mediante. Javier, el director de alabanza de la congregación, es quien la produjo. Hay varias personas involucradas que han sido una ayuda y un impulso tremendo, no solo en el desarrollo, sino también en los consejos, en la disposición de ayudar, hasta en la oración, ¿sí? Porque la oración, hay cosas que quizás tú no puedes conciliar por ti mismo, pero la oración claro. tiene poder. Y ya dentro de poco
vamos a dar a conocer la primera canción. Sí. ¿Cuándo más o menos sale? ¿Ya tienes fecha o todavía? Esperamos, el video lo estamos grabando a finales de este mes. Sí, Ya yo lo para, sé, papá. ya para darla a conocer con su video y todo. Dios Pues mediante. no lo traes de estreno para ponerlo aquí Sí, en claro Machaca. que sí, claro que sí, no va a faltar. Y bueno,